Bienvenidos a Comic Story, volvemos después de un tiempo parados con un cómic que le teníamos muchísimas ganas, de un grande, de esto del cómic, sobre todo el asturiano, que es de Alfonso Zapico, que es La Balada del Norte, el tomo 3. Ya hemos visto las tres portadas de los tres cómics, los cuales son los tres protagonistas, que son Tristán, Isolina y Apolonio. No sabemos cuál será la portada del cuarto, pero bueno, en esta tres, el señorito Tristán va a compartir protagonismo junto con Apolonio, que van a tener una serie de incertidumbres, sobre todo cuando van a regresar de esa revolución fallida, porque vemos las primeras páginas es precisamente eso, los últimos coletazos de esa revolución fallida en Asturias, ¿no? Desde cual Franco, desde Madrid, pues la dirigía. Y después va a empezar lo que es el periodo de la enorme represión fascista, la enorme represión que tuvo sobre todo por parte de la Guardia Civil y de los poderes hacia sobre todo pues a los mineros y a toda la gente que venía de la revolución y que fueron intentaron ir cazándolos uno a uno, ¿no? Y algunos escapaban y es cuando se empiezan a convertir, pues se tiran al monte, se tiran ahí un montón de años. Nos va a contar toda esa historia. La historia oficial la sabemos más o menos, ¿no? Pero lo que nos interesa es qué es lo que va a ocurrir con cada uno de los personajes, que además cada uno de ellos va a estar en una posición muy distinta, ¿no? Pues uno quiere olvidarse completamente del tema, otros sencillamente están en una clase que no saben lo que hacer con su vida, hay otras que luchan por la igualdad o por un trato un poquito mejor y lo pagan físicamente. Por lo tanto, ahí estamos, ¿no? Estamos en un punto en que es el penúltimo episodio, queda el cuarto volumen, que imagino que saldrá para el año que viene. Y si bien sabemos la historia, pero queremos saber qué es lo que les pasa. Si por pericuetos del guión algunos se pueden salvar o medio salvar o por lo menos tener un poquito de futuro, o si se escapan a Francia o se quedan por el monte o si realmente los cazan y los matan, ¿no? Como decíamos, muy importante y una de las cosas que más me ha gustado es esa diferencia de clases entre Apolonio y el señorito Tristán, que juega con ello y siempre hay chascarrillos ahí. Y también aquí hay algunos giros importantes, en algunos momentos incluso se tercia como una escena que es de acción, al más puro estilo de películas de acción, que choca un poquito con el resto del contraste del costumbrismo y que incluso yo creo que no le pega, ¿no? Y que yo creo que me saca un poquito. E incluso alguna otra escena que incluso puede llegar a rozar el gore. Que no dudo de que en aquellos tiempos hubiera escenas incluso más escabrosas y hubiera situaciones mucho más duras, ¿no? Pero es como que no le pega a este tipo de dibujo y a este tipo de tono. A mí me saca un poco, pero no es que esté mal, pero yo creo que realmente, como hemos dicho, donde más brilla es en el costumbrismo. E impacta mucho más unos dientes rotos que cualquier otra escena así más escatológica, ¿no? Por lo demás, como hemos dicho, nos tiene mal acostumbrados Alfonso Zapico a que el cómic tú lo lees y fluye, narra y tú quieres saber más y podrías seguir avanzando en la trama, que podrían contarnos toda la guerra civil y con este tono y que nos gustaría, ¿no? Y sobre todo esa mezcla de humor, rozando el humor negro, porque lo que vemos es a gente pasándolo muy mal en situaciones realmente duras, pero aún ahí fluye el humor. De alguna manera sigue ese tono como que no pasa nada, como que nos reímos de ello, pero hostia, esta gente de verdad, esto pasó de verdad. Aunque le demos un poco de superficialidad, en el fondo decimos, "No, ojo". Entonces ahí hay una disonancia cognitiva de humor y dolor, o de humor y de qué horror lo que pasaron esta gente, que no fue hace tanto tiempo, ¿no? Y con esto vamos a hacer una conexión cerca del pueblo de Montecorvo, o lo que se supone que era el pueblo de Montecorvo, así que nos vamos a ir a la zona del valle, vamos a ir a una de las zonas, a una de los valles de la cuenca, con nuestro corresponsal que hemos mandado para allá. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, hombre David, ¿qué tal? Bien, bien, estamos aquí en directo, ¿no? Ya estamos aquí, conexión aquí en el valle, estamos en la cuenca, no sabemos si la buena o la mala, pero una de las dos cuencas. Y nos hemos desplazado para esta conexión rápida para hablar, por ejemplo, sobre un puente que ocurre aquí en el cómic, que puede ser un puente como este, que veremos ahora más próximamente. Bueno, aquí faltarían las vías y faltarían algún tramo más, pero es un puente que pasa por encima del río Nalón, que podía ser uno de los puentes para llegar al pueblo de los protagonistas.
Oye, por cierto, me encanta tu trabajo, David, ¿eh? Me encanta todo lo que haces. Estoy suscrito a tu canal y tengo una amiga que te la tengo que presentar, ¿eh? Gracias, gracias. No hace falta, no hace falta. Ya te firmaré algún autógrafo. No, no hace falta que seas tan pelota. Además eres muy guapo y... Sí, sí, sigue así, ¿eh? Lo haces muy bien, ¿eh? Te falta ese... A ver ya cuando despegas y ya puedes hacerte vivir de esto porque es lo tuyo, ¿eh? Trabajar no, pero esto sí se te da bien, ¿eh? Pues estamos aquí en la cuenca, atravesando el río Nalón, que es uno de los sitios por los que transcurre el tercer episodio de este hermoso cómic de Alfonso Zapico. Vamos a hacer, pues, como ocurre en el cómic, vamos a tirarnos al río y vamos a ver si somos capaces de sobrevivir. Porque claro, es una escena bastante impactante y todo que se inició, se perpetró desde pues un dictador, el cual hoy o ayer más bien, sacaron en helicóptero volando, le dieron un viaje gratis. O sea que este cómic, que fíjate ya, estamos hablando de tiempos pretéritos, todavía sigue impactando toda esta historia, ¿no? Vamos a ir a ver el río Nalón. Pues aquí estamos a orillas del río Nalón, qué bonito es, cuánta agua, sale un poco marrón porque ha hecho lluvias estos días y pues bueno, pues por eso es así un poco marronete. Me voy a salir de plano para que lo veáis enfocado. Enfoque automático. Y ahora vuelvo yo y ya estoy aquí. Pues aquí está el río Nalón, muy bonito. Pues de una cosa así saltó. Podíamos tirarnos, como dije que iba a hacer, pero bueno. Igual no lo hago porque no tengo muda limpia ahora mismo. Enfócate, enfócate, enfócate. Pero hay un buen ostión, desde aquí. Un buen ostión. Para dos paisanos como los que tal. Pues bueno, está simpático. Yo no sé si haría pie aquí o si sobreviviría, sobre todo después. Bueno, es curioso. Vemos aquí, se acerca la Asturias profunda, aquí se me está acercando un paisano que está viendo esto como si fuera como los indios cuando veían, o los africanos cuando veían las cámaras que creía que se les quitaba el alma, se me está acercando. La gente que me mira raro, como si nunca hubieras visto una cámara, a un youtuber. Bueno, parece que el paisano con la azada se ha alejado diciéndole yo que era para la tele, entonces se ha ido. Y se ha ido a ver la tele, a ver si la veía en su canal. De hecho, lo estaban transmitiendo en directo y se ha ido para allá. Así que vamos a acabar rápido esto para que no vuelva a decir, a ver en qué canal. Bueno, aquí tenemos el otro lado del río. O sea, antes iba y ahora venía el agua. Ahora viene para acá, se cae. Qué bonito es el Nalón. Río asturiano aquí de la cuenca. Y uno de los sitios importantes donde transcurre el cómic. Que por cierto, el cómic es fascinante, tenéis que leerlos, tenéis que comprarlos, que sale dentro de poco. Sale dentro de poquito. Yo ya lo he leído porque me lo ha mandado Zapico ahí, que tengo ahí contactos, ahí, muy buen colega, Zapico, que me lo ha mandado la versión de la prensa y la verdad es que me ha gustado mucho. Y yo creo que es imprescindible. Si te han gustado los dos anteriores, obviamente tienes que comprarte los dos que quedan porque la historia todavía está ahí coleando y todavía además se queda en el mejor momento. Ahora empieza lo que decíamos, la represión fascista y queda toda la conclusión, a ver qué es el destino de estos personajes, de todos de cada uno de ellos. Y sabemos la historia un poco lo que ocurre, pero a ver la historia individual de cada uno de ellos, a ver qué es lo que ocurre. Y yo auguro que a muchos de ellos no les va a ir excesivamente bien. No tienen mucho... No auguro buen destino. Y después, como siempre, donde más brilla Zapico siempre es en las intrahistorias, en esos episodios sueltos o esos... Sí, porque son como pequeñas historias dentro de esta historia que es un global, de otros personajes secundarios que van completando y van contextualizando todo, ¿no? Ahí es donde realmente entiendes un poquito cómo es lo que te está contando. Y como siempre, es un disfrute leerlo, ¿eh? Y además sirve un poco para saber un poquito más de nuestra historia y entendernos incluso de muchas de las cosas que están ocurriendo hoy políticamente. Ya os digo, mismamente Paquito ha salido volando hoy. Y este es su origen, es uno de sus orígenes. Aquí andaba. Pero sí que toda la amalgama política y todo lo que provocó en Oviedo, pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos una casa que podía ser una de las típicas que salen en el cómic, una casa de aldea, de pueblo. No tengo un hórreo por aquí cerca, si no os lo enseñaría. Pero es una casa que está un poco abandonada, igual es de la época de los maquis. Y después los maquis podían subir ahí para el monte allí perdido, toma por culo, y dice, vete a buscarme la Guardia Civil, que me vaya a buscar allí. Y a ver quién lo encuentra. Vamos a ver, enfócate. Monte arriba. Y la verdad es que es curioso que esta gente se tuvo que pasar allí como 15, 20 o 30 años para el monte algunos, tirados. Y son historias increíbles. Y esto para que digan después si queremos más películas o más cómics de la guerra civil. O si están bien escritos y son buenos, todos. Los queremos todos. Bueno, despedimos la conexión. Completa tú el vídeo, David.
Ya te digo que me gusta mucho tu trabajo, lo haces muy bien, eres muy guapo. Y ya me firmas un autógrafo cuando quieras, ¿eh? Oye, pues este chico lo hace muy bien, ¿eh? Este que hace de los corresponsales me gusta, ¿eh? Voy a intentar llamarle más veces y me place, ¿eh? Muy bien, chaval, aprobado. Estás fichado para el canal. Lo dicho, el cómic sale dentro de muy poco, en menos de un mes ya lo podréis adquirir. Y estar atentos, porque es un cómic que merece la pena. Y aunque nos deja ahí todavía que nos falta un tomo todavía para que se resuelva todo, claro, si te has pillado el 1 y el 2 no te puede faltar en la colección el 3, ¿no? Y la calidad no ha mermado. Así que esto es todo, suscribiros, gracias por seguirnos en el canal y nos vemos. Muchas gracias a todos. Bueno, pues voy hacia el pueblo, que nos están esperando, que me dan una buena fabada para comer y nos vamos. Bueno, me voy, pero la cámara me la llevo, que me la deja aquí si no y esto vale una pasta.